nuestro segundo evento del día de hoy, que es la conferencia de nuestra invitada argentina María Teresa Andrueto. Pero antes de eso voy a invitar al presidente de la Junta Directiva de la Fundación para la Cultura, la organización que está promoviendo este evento, para que nos ofrezca unas breves palabras. Señora licenciada en Leyes, escritora, Premio Nobel de Literatura Infantil, María Teresa Andrueto. Señora arquitecta, editora, María Fernanda Osorio Caminata. Un aplauso, otra de nuestras invitadas. Doctora Adriana Vallejo de la Pava, secretaria de Gobierno. Doctora Roselena Ángel Arenas, secretaria de Cultura. Doctora Carolina Toro Rincón, directora de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Amigas y amigos, este seminario no hubiese sido posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, de la Secretaría de Cultura del municipio de Pereira, de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de esta ciudad, del Centro Colombo Americano y del Hotel Movis. Nuestro sentimiento de gratitud para todos ellos. El responsable financieramente, promotor y organizador de este evento, con el apoyo de los ya mencionados de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y Tecnología, FUC. La FUC es una fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado, establecida en mayo de 1967, lo que equivale a decir que en el mes que acaba de pasar cumplió 51 años. Cruzamos el lindero del medio siglo y guardamos la esperanza de que cuando ya no estemos, nuestros sucesores celebren jubilosos el centenario de su fundación. Hemos desarrollado durante este tiempo múltiples actividades sociales y culturales y muchas nos enorgullecen por lo que han significado en el momento y para muestra las siguientes. Un programa para la recuperación de la cultura en Verachamí a través de la producción y manejo de material didáctico. El denominado Proyecto Ciudadano desarrollado con el apoyo de Smallfit Cartón de Colombia, con unas bellísimas cartillas didácticas diseñadas por expertos en las áreas de la cultura, utilización del tiempo libre, manejo de residuos sólidos, descontaminación del recurso hídrico y participación y gestión ciudadana, entre otros temas. Un programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, desarrollando desde el aula competencias vitales y sociales que reducen ostensiblemente el riesgo. Se calcula que benefició alrededor de 11.000 niños y niñas, 400 padres de familia y 250 educadores. En la FUC creemos en el conocimiento como herramienta de transformación social y en su democratización como principio de igualdad. Confiamos en el potencial de nuestra ciudad para ser un nodo de creación e innovación en las artes y la cultura. Y seguiremos trabajando para que la nueva generación de jóvenes pereiranos tenga a su alcance los recursos intelectuales y culturales que necesita para florecer y destacarse en el ámbito nacional e internacional.
Apoyados en el proceso que la Corporación sin ánimo de lucro Escena Urbana ejecutó en las escuelas urbanas y rurales de los estratos sociales más deprimidos y necesitados, creando en los niños el gusto por los libros y su lectura a través de un proceso metodológico donde se le da vida a los cuentos más famosos, que están llenos de ilustraciones bellas, se produjo el origen del primer seminario de literatura infantil y juvenil Pereira 2017. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio del año pasado, el aforo de la Sala Cultural del Banco de la República fue insuficiente durante 4 días consecutivos para albergar a los pereiranos ansiosos de escuchar a los conferencistas invitados, entre los que se destacaron personalidades como la autora colombiana Claudia Rueda y el especialista venezolano Manuel Hanán Díaz. Pereira tiene hoy de nuevo el honor de recibir y poder escuchar a invitados de altísimas calidades con reconocimiento a nivel mundial, como los que llegan a este segundo seminario de literatura infantil y juvenil Pereira 2018, el cual nos permitimos dar inicio en este momento. Que sea entonces el literato Andrés Jiménez Montoya, nuestro asesor cultural, quien haga la presentación de nuestros conferencistas. Muchas gracias. Bien, yo creo que ahorita más temprano ya presentamos a María Teresa. Ahorita nos va a ofrecer una conferencia que se llama Resistencia. Y yo lo único que quiero decir en ese sentido es que uno de los mayores actos de resistencia social y cultural es el que ustedes están haciendo hoy, que es estar aquí, escuchando, compartiendo y dialogando. Así se construyen puentes, así se construye paz, así se construye reconciliación. Gracias, María Teresa. Gracias a vos, Andrés. Bueno, a la Fundación, al equipo de la Fundación, al equipo de Escena Urbana y a la persona de Andrés, que ha sido mi contacto y quien me ha invitado a estar aquí con ustedes. Bueno, un gusto conocer esta ciudad, esta zona y a ustedes. Yo, lo primero que uno se pregunta cuando es invitado a otro lugar es cuál es el efecto que pueden tener las palabras, el texto que uno construya, porque claro, un escritor, como cualquier otra persona, es un ser humano anclado en un contexto social, cultural, económico, geográfico, histórico. Y entonces, cuando uno escribe en la soledad de su casa, está pensando quizá en la realidad en la que uno está inserto. Luego, cuando ese texto va a ser compartido en otros espacios, uno desconoce, aunque yo he venido muchas veces a Colombia, y quizá lo conozco un poco más que a otros países, pero digamos, uno siempre es alguien que está desde fuera. Entonces, quería hacer esa salvedad acerca de lo que voy a leer, que ha sido pensado en el contexto de mi país, y también diciendo mi país, estoy diciendo una sociedad en la cual la formación el grueso de la formación de lectores pasa por la escuela, y se ha crecido mucho en la escuela y en la formación de maestros, aunque cuestionamos muchas cosas, se ha crecido mucho en la escuela y en la formación de maestros en lo que hace al libro y la lectura. Aunque estemos ahora mismo en un momento difícil de la vida nacional, en el cual se han perdido varios de los recursos que teníamos en relación al libro y a la industria editorial y a la educación. Lo liso,
lo sin grieta, lo sin aristas, refleja un imperativo social de nuestro tiempo, la actual sociedad positiva, que busca lo limpio, lo liso, lo impecable. Lo impecable no ofrece resistencia, sino la capacidad de amoldarse y de amoldarnos. No se trata solo de superficies, podemos hablar también de una comunicación pulida, de lo políticamente correcto como lo adecuado, sin discordia, porque con su falta de resistencia de los asuntos y del lenguaje se clausuran todos los aspectos de una cosa, de una situación, de un texto que representen un obstáculo. Son los obstáculos los que nos llevan a pensar, los que nos enfrentan con nosotros mismos para que podamos ver, para intentar resolver, para advertir que no todo es como creíamos, que las cosas podrían ser de otra manera, que hay otras maneras, que hay otros, y que esos otros puede que piensen y vivan de modo distinto, que deban hacerlo, que quieran hacerlo. Lo pulido, y con lo pulido la corrección política, redondeada y bruñida, que omite todo quiebre, todo agrietamiento, toda fisura. Eso es lo que sucede con cierto arte contemporáneo y con muchos libros destinados a un público joven, sobre todo eso que se suele llamar literatura juvenil, donde se tocan asuntos conflictivos, pero cuidando que sean de un modo grato, que sea fácilmente digerible, que sean libros o expresiones nacidas para satisfacer ideas o proyectos o intereses predeterminados de lectores, de editores, de profesores. Se trata de una búsqueda de efecto inmediato en la que nada queda para interpretar, para descifrar, para develar, sobre todo en la que no queda nada para disentir. Un arte del me gusta, lo llama el coreano Byung-Chul Han, un llamado a la complacencia. Mientras que el arte no suscita complacencia, sino que conmociona. Y en el arte intento poner a la literatura. Lo bello va más allá de la complacencia. Lo bello es cualquier cosa menos lo liso, menos lo plano, menos la tersura. La contemplación de lo bello emociona porque quien contempla pierde el control. Cuando ingresamos en una manifestación artística, algo de lo que vemos, escuchamos o leemos nos arrebata. Porque la experiencia estética es también conciencia de la finitud, el estremecimiento en el que el yo comprende sus límites, se abre una percepción inconsciente y por eso se sustrae a una comunicación que lo ubique entre las mercancías. La experiencia artística es una experiencia que se sustrae a las mercancías. Aunque compremos el libro, aunque paguemos una entrada para ir a ver una exposición artística, cuando estamos frente a la contemplación o la lectura de esa expresión artística, algo nos arrebata, algo nos hace olvidarnos de que hemos pagado, de que hemos comprado. Algo nos lleva a sustraernos del mundo de las mercancías. Hoy se pretende que pensemos lo bello como una superficie optimizada, libre de dolor y resistencia, sin aspereza, sin salientes, sin flecha que hiera. La búsqueda de una belleza que nos aletargue, que nos adormezca, cuando lo que necesitamos es una belleza que nos haga pensar. En un espacio así, aletargado, no es posible ningún asombro. La literatura es escondrijo, es ocultamiento. En eso consiste su atractivo. Cerrado a la mera complacencia, quien ingresa a un texto literario se expone a la desgarradura que anuncia lo distinto. Lo que se exhibe sin claroscuros, sin velos, es lo opuesto a lo bello.
Se podría decir que es lo pornográfico, que es lo que expone todo, lo que no tiene secretos, lo que no tiene dobleces, lo que no tiene una segunda lectura. Su lugar es lo pornográfico y su lugar ideal es el escaparate. En ese escaparate podríamos poner muchos libros explícitos, sin pliegues, homogéneos de comienzo a fin y homogeneizados también con otros muchos textos donde todo es unívoco, donde nada nos hace pensar. Ocultar, retardar, distraer son estrategias temporales y espaciales de lo bello. La pornografía, en cambio, y hay textos tan unívocos, tan prefabricados para la escuela, para que lo compren muchos lectores, etcétera, que en su explicitación son pornográficos. Decía, la pornografía no conoce distracción, va directo al asunto. La literatura, el arte, nos demoran en el texto, nos demoran en las palabras, no van directo al asunto. La literatura desvía la mirada, convierte a lo secundario en principal. Lo bello tiene lugar en lo secundario, porque escribir es velar, opacar, ocultar, para que el lector levante el velo, intuya lo secreto, el corazón de lo escrito. Según dicen, San Agustín decía que Dios oscurecía intencionalmente las Sagradas Escrituras con metáforas para convertirlas en objeto de deseo, para que quien oye, quien lee, intente develar. Velar para que el otro intente develar. Son esas veladuras las que convierten a la lectura en un acto amoroso, porque como en ese relato zen, el maestro no le da masticada la manzana, masticada y escupida al discípulo, sino que le pide que haga el esfuerzo de masticarla a él. Ver en un sentido enfático, y leer sería ver en un sentido fuerte, es siempre ver de forma distinta. Y no se puede ver de manera distinta sin exponernos nosotros, sin disponernos a atravesar, a ser heridos por ese texto, a atravesar ese texto. En el infierno de lo liso y de lo igual no hay verdad. Si queremos buscar la verdad, debemos buscar entre los pliegues. Lo que mantiene despierta la mirada, y de eso se trata lo que quisiera compartir hoy, de vivir despiertos, es la alternancia rítmica de presencia y ausencia, aparición, desaparición, encubrimiento, develamiento, porque la permanente presencia de lo visible destruye lo imaginario, no ofrece nada para ver. Cuando todo se expone, no se ofrece nada para ver. El arte es herida entonces. En cambio, lo pulido, lo liso, los sin pliegues, se amolda al observador, quiere agradar, no quiere molestar, no quiere derrumbar, no quiere hacer pensar. Lo curioso es que hoy también se vuelve pulido lo feo en la literatura, sobre todo en la literatura destinada a jóvenes, la literatura masiva destinada a jóvenes, se trabaja mucho sobre eso. Los dramas, los dolores, la enfermedad, las persecuciones y demás, llevadas a una forma satinada, convertidas en fórmulas de consumo. Entonces, de manera que no molesten. La industria del entretenimiento explota lo feo, lo asqueroso y lo vuelve consumible. La sociedad actual, obsesionada por la limpieza, la higiene, la gimnasia, la salud, es una sociedad que siente asco ante cualquier forma de negatividad. No hay doblez, no hay reverso, no hay doble fondo, pero el lenguaje, que es nuestra materia y es la materia de un escritor, nunca es totalmente transparente. Nunca permite una nitidez total, siempre alberga una segunda capa, y si se trata de un lenguaje literario, entonces seguro tendremos muchas capas. Estoy aprendiendo a ver, no sé a qué se debe,
pero todo penetra en mí más hondamente y no se queda en el lugar en el que siempre solía terminar. Tengo un interior del que no sabía. Ahora todo va hacia ahí, dice Rilke. De ese modo, aprender a ver no es tanto un proceso consciente y colectivo, sino más bien un dejar que algo suceda, un exponerse a un suceso. Se trata entonces de conmoción versus letargo, de movimiento versus anestesia, vivir dormido o despierto en nuestra relación con la vida, con el arte, con los libros. De eso se trata. Hoy, en el mundo contemporáneo, con las redes sociales, virtuales, ya no somos solo receptores y consumidores de información, sino que también somos emisores y productores. Esta doble función incrementa notablemente la cantidad de información que se produce hasta volverla tóxica para nosotros. Entonces, más que nunca, se vuelve importante la selección, aprender a elegir de todo lo que hay, porque si antes era difícil encontrar lo que nos gustara porque no estaba a nuestro alcance, hoy es difícil encontrarlo porque todo está tan a nuestro alcance que no sabemos por qué decidirnos. Entonces, ¿cómo elegir? En literatura siempre hay un mediador, la voz de un narrador que pone un velo entre quien escribe y quien lee. O sea, la literatura es representación. Cuando nosotros leemos un libro, lo que leemos es en realidad una voz de un narrador que nos cuenta una historia. Entonces, es una simulación de algo que entra en nuestro oído. Por eso, una voz que entra en nuestro oído contándonos una historia para que podamos verla. Entonces, un camino que va desde la voz hacia la imagen. Eso sería una novela, un cuento. La literatura no es transparente, es opaca. Es una expedición hacia lo desconocido, hacia lo no transitado. Lo cierto es que el modo de proceder de la escritura está hecho de resta, de condensación, y el de la lectura está hecho de elección, de selección, de expansión. Todo esto para quien escribe, para que quien escribe como quien lee puedan ir tanteando en la espesura en busca de la propia cosa. Porque en lo que leemos siempre estamos buscándonos a nosotros mismos. El escritor argentino Juan José Saer decía, bueno, vamos a los libros de geografía para saber de geografía, vamos a los libros de historia para saber de historia, vamos a los libros de biología para saber de biología, pero ¿a dónde vamos cuando queremos saber acerca de nosotros mismos, acerca de la condición humana? Vamos al arte, vamos a la literatura. Si en un libro se explica todo, se pierde el interés, es como la manzana masticada por el maestro. Se atrofia la amplitud de nuestra mirada. Nos olvidamos de pensar de una manera compleja. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de pensar de una manera compleja? Porque se fomenta la visión a corto plazo. Se evita la experiencia como la aparición de lo otro, de lo distinto. En lo literario, decía, lo que buscamos es opaco siempre, una sombra, porque donde no hay repliegue, ni hay fractura, tampoco hay apetito, tampoco hay deseo, tampoco hay ganas. La exposición franca y unívoca significa el final del apetito, el final del deseo. Entonces, solo queda esa realidad optimizada, esa realidad falsa, esa realidad políticamente correcta, como hablaba María hace un rato. Imágenes domesticadas para volverse consumibles. Y esa domesticación de las imágenes y del lenguaje hacen desaparecer toda ambivalencia, toda locura, todo desvío, todo misterio, toda multiplicidad de significaciones. Y así es como el lenguaje se ve privado de su verdad.
Sin herida no hay poesía ni hay arte. Sin dolor ni vulneración, lo que sucede es lo igual, lo habitual. La belleza, en cambio, acontece donde las cosas se vuelven unas a otras y entablan relaciones, porque se trata de un acontecimiento narrativo. El escritor metaforiza el mundo, descubre ocultas relaciones entre las cosas. Así una cosa solo se manifiesta más tarde a la luz de otra cosa, porque lo que es bello da a ver, nos enseña a ver. Es un acontecimiento de la verdad. Eso hace un buen libro cuando tenemos la fortuna de encontrarlo, y es por eso que decimos que el arte es una práctica de la libertad. Un buen libro se propone dar a los lectores los medios para que dejen de ser meros receptores y se conviertan en actores. Quien dice algo así o algo parecido es el filósofo francés Jacques Rancière, quien habla de espectadores en un libro muy bello que se llama El espectador emancipado. La pregunta sería entonces, ¿cómo ser un lector emancipado? ¿Qué hacer para contribuir ya no solo a que los niños y los jóvenes lean, sino para resistir en busca de algo más profundo, en busca de eso que, siguiendo a Rancière, llamaríamos emancipar? En el acto de aprendizaje, un maestro y un aprendiz están unidos por una tercera cosa, en nuestro caso por un libro. Se trata entonces de la transmisión de una tercera cosa de la que ninguno de los dos es propietario, sobre la que ninguno de los dos cierra sentidos, sobre la que ninguno de los dos tiene una verdad absoluta, para abrirse uno y otro a lo desconocido. Porque en un teatro, como en un museo, como en una escuela, como en una calle, jamás hay otra cosa que individuos que trazan su propio camino en la selva de las cosas, de los actos y de los signos, dice también Rancière. Es el poder que tiene cada uno de nosotros de traducir a su manera aquello que persigue, porque en el acto de leer ligamos en todo momento lo que vemos con lo que ya hemos visto, o dicho, o hecho, o soñado. Todo esto nos lleva a la relación del arte con las temáticas sociales y con aquella pregunta que hizo Sartre alguna vez, que es cuando un escritor se compromete, ¿qué es lo que se compromete? ¿La escritura o su persona? Eso es algo sobre lo que me interesa reflexionar, porque la misma escritura por la que camino a menudo roza esos asuntos. Me ayudo otra vez con la palabra de Rancière. Él dice que se da por sentado que hablar de ciertas cosas, ciertas cuestiones sociales, por ejemplo, podría ser eficaz. Digamos que si un libro habla de ciertas cuestiones sociales, hará que una sociedad se vuelva consciente de eso. Por ejemplo, si un libro nombra la violencia o el conflicto aquí o la dictadura en Argentina, con eso alcanzaría. Pero resulta que la literatura es una experiencia de lenguaje, entonces no alcanza con que se traten ciertos temas de cualquier manera, sino que tiene que ver con cómo esos asuntos se tratan de una manera en la que el lector pueda ingresar. Entonces, esto lo digo porque hay una idea muy instalada en el mundo de los libros infantiles y sobre todo en la llamada literatura juvenil, que consiste en suponer que el arte nos mueve a la indignación porque nos muestra cosas que nos indignan, pero a veces lo hace con un lenguaje lavado, superficial, sin riqueza. Entonces, es lo que sucede con una cantidad de libros que, digamos, se fabrican. Para quienes hayan estado en la conversación con María antes, en esa diferencia que hay entre un editor independiente, le llamabas María, por decir, un editor que es capaz de ir, digamos, contra el mercado en el sentido de
buscar un lector que se tome el trabajo de subir, digamos, la cuesta de significaciones que un libro le propone, ¿no? Entonces, una diferencia entre esos editores y un editor que trabaje, bueno, o escritores que trabajen con libros, producciones que respondan a una demanda de la escuela, de la sociedad, una demanda, un utilitarismo de la sociedad. Me faltan libros en el ejemplo de la charla anterior, me faltan libros de una abuela que cría a su nieto y que a su vez le haya pasado tal cosa o tal otra. Entonces, bueno, suceden episodios de bullying, no hay libros sobre bullying, escribamos libros sobre bullying, o libros sobre discriminación, o libros sobre violencia, o libros sobre discapacidades, o libros sobre nuevas formas de sexualidad. O sea, no se trata de que estén esos temas o que no estén, se trata de cómo son escritas esas historias y cuánto doblez, cuánta cosa por interpretar, cuánta cosa por interpelar al lector encontremos ahí. Digo todo esto porque en mis libros las cuestiones sociales aparecen con frecuencia, las cuestiones, ciertos traumas sociales, aparecen porque han formado parte de mi vida o de mi generación, pero algunos libros que he escrito y que se han publicado en colecciones destinadas a niños o a jóvenes abordan asuntos que podríamos considerar difíciles, si es que existe en la escritura algún camino que no sea difícil, libros en los que se tocan cuestiones como el síndrome de Down, estoy pensando en La niña, el corazón y la casa, o la pobreza en el país de Juan, o el levantamiento popular en La durmiente, o un hombre fascinado por otro hombre, como en el cuento El anillo encantado. Sin embargo, y por fortuna para mí, esos libros no han sido promocionados por sus respectivos editores como libros sobre tal o cual asunto. Me ilusiona pensar que no ha sido así porque esos libros tenían algo más para dar que un argumento. Puede que si les hubiera elegido otro título, por ejemplo, Historia de una niña y su hermanito Down en lugar de La niña, el corazón y la casa, o La revolucionaria de Mayo en lugar de La durmiente, por darnos más dos ejemplos, hubiera tenido más éxito de ventas. Puede también que se hubieran vendido pronto y mucho y luego nada. ¿Quién puede saberlo? Quiero con esto decir que la trama que sostiene a un libro y un autor está en todos los átomos que conforman una obra, desde el título a las acciones a las que se presta, desde escritores e ilustradores hasta editores, y radica básicamente en una concepción del lenguaje, de la infancia, del lector y del arte, en el caso de la literatura particularmente del lenguaje, de la palabra. Nada hay fácil cuando es verdadero el camino de búsqueda hacia la obra. Personalmente creo que lo más difícil de todo sería poder contar bien una sencilla historia de amor, porque pasa como con una camisa blanca, en esos asuntos sencillos y por demás transitados, se nota más que en ninguna otra parte, si la tela es de calidad, si el corte está bien hecho, si es buena la costura. Así es la cuestión de lo fácil y lo difícil, de modo que todas las denominaciones de libros que se venden como libros sobre temas tabúes o libros difíciles o inquietantes, tal vez puedan servir a efectos explicativos, pero resultan en el fondo ingenuas. En fin, volviendo a Jacques Rancière, él habla de la política del arte y considera que la política del arte consiste en hacer que una obra de arte provoque en el receptor, en el lector en nuestro caso, la capacidad de interpelarlo, la capacidad de preguntarle acerca de su propia vida o acerca de unas cuantas cuestiones. Eso sería lo político, ponerse en discusión uno mismo en un acto de lectura. Que un libro no nos deje
impávidos, ni nos deje tan conformes. Que un libro nos deje interrogándonos. Todo esto que digo es lo que se relaciona con la política del arte. Hay siempre una política del arte porque en una obra se conjugan la intención de un artista, la forma sensible que es la obra, la mirada de un lector y un estado de la comunidad, un modo de recepción dado por un cierto público y por una cierta configuración de la vida colectiva. Pero entonces la pregunta es si hay estas reflexiones sobre la política del arte en el campo de la literatura para niños. Mientras escribía estos borradores, vi en un canal argentino, un canal que se llama Encuentro, una entrevista a Cartier-Bresson, el artista, fotógrafo, en la que dice que observar y ver es penetrar. Dice que lleva mucho tiempo aprender a observar, a poner vista, cabeza y corazón en la misma mira. Y dice también que si se hace durante demasiado tiempo cosas con las que no se acuerdan, si se hace por conveniencia, por oportunismo, por necesidad, la mano derecha sabe lo que hizo la mano izquierda y entonces ya no podría trabajar por placer e incertidumbre, a puro riesgo. Por eso, si se quiere crear, hay que creer en lo que se hace. Eso es lo más difícil para un artista, para un maestro, para un editor, para un mediador, para un bibliotecario. Si se quiere crear, hay que creer en lo que uno hace. Eso es lo más difícil. Eso es lo que diferencia la creación de la repetición de uno mismo o de otros. Retomo esos dos verbos tan vecinos en su sonoridad. Crear, creer. Para crear hay que creer en lo que uno hace y esto es válido, como les decía, para quien escribe tanto como para quien ilustra, para quien edita tanto como para quien enseña. ¿En qué reside la política del arte? En la eficacia de un disenso, en que un libro nos permita entrar en disenso. Es ahí donde el arte se convierte en político, en la capacidad que tiene el hombre de disentir y en lo que eso, en la resistencia que eso significa frente a la palabra uniforme que se nos quiere imponer en el mundo contemporáneo. Una palabra lisa, igual para todos, un pensamiento uniforme que pase un rasero sobre las particularidades de nuestras culturas, de nuestros pensamientos, de nuestra vinculación con los otros y con las cosas. Si el arte se roza con la política, es porque también el arte se define como experiencia de disenso. Las producciones artísticas pierden su funcionalidad y lo que resulta de ello no es un saber, no es un hábito, sino una experiencia de disenso con lo que leemos o de entrada en disenso con nosotros mismos, con lo que hasta ese momento hemos sido. Vuelvo entonces a la frase de Cartier-Bresson, escuchada al azar y tan pertinente. Si se hace durante demasiado tiempo cosas con las que no se acuerda, si se hacen por conveniencia, oportunismo, necesidad, la mano derecha sabe lo que hizo la mano izquierda y entonces ya no podría trabajar por placer e incertidumbre, a puro riesgo, que es el único modo en que puede trabajar un artista. Por eso, si se quiere crear, hay que creer en lo que uno hace y eso es lo más difícil, eso es lo que diferencia la creación de la repetición, de la copia de uno mismo o de otros. Y entonces pienso también en el lugar del ilustrador traído en la conversación anterior, como un autor integral y como coautor, poniéndose muchas veces, no siempre claro, por conveniencia, oportunismo o necesidad, al servicio de escrituras de baja calidad. Muchas veces he discutido esto con algún ilustradores maravillosos, ilustrando textos
feos, chatos, elementales. Y le he preguntado, ¿por qué lo hiciste? Y bueno, es un trabajo, bueno, necesitaba, pero claro, a mí me parece que ahí la responsabilidad del ilustrador, del artista ilustrador, no está solo en las ilustraciones que hace, sino también al servicio de qué y de quién las pone. Todo esto pensando en no abonar libros que no sean para interrogarnos, ¿no? Quiero decir con esto que aunque un ilustrador no sea autor de la escritura de un libro, es sin embargo responsable, es corresponsable por haber puesto su arte al servicio de aquello con lo que se supone acuerda. Sería lo mismo que un editor. El editor podría decir, bueno, no, yo no tengo nada que ver, lo escribió fulano y lo ilustró mengano. No, el escritor es responsable. También un maestro, un profesor, podría decir, bueno, yo soy responsable de eso que llevo al grupo, a mis alumnos. De eso estoy hablando, ¿no? De ese acto de responsabilidad y de ese momento de reflexión acerca de eso que yo descubrí, un libro que he leído bueno, para publicarlo o para transmitirlo a mis alumnos o para ofrecerlo en la biblioteca, saber que hay un acto de responsabilidad ahí, que yo no puedo simplemente traspasar lo que recibo. Que ahí estoy yo, está mi caja de resonancia y que solamente pasado por ahí vuelve a salir de mí y se lo puedo ofrecer a otros. Y entonces sí, puedo decir que he sido sujeto de esa elección, de ese acto de enseñanza, de ese acto de edición, de ese acto de escritura. Es que no dejo de ver libros con pobres escrituras sostenidos por las ilustraciones, como si el libro fuera ya no un relato hecho con palabras o imágenes, sino un catálogo de imágenes al servicio de sí misma. Pienso también en la histórica valoración del texto por sobre las ilustraciones y en las obras integrales de ilustradores como atajo para hacer valer sus derechos, lo que da a veces libros extraordinarios y otras veces libros de baja calidad. De modo que me parecen hoy problemáticos en el campo de la literatura para niños la persistencia de libros moralistas, de las nuevas morales y los nuevos deber ser, libros funcionales para distintas problemáticas sociales sin que esos libros tengan una fuerte, una rica experiencia de lenguaje. Y también la existencia de libros ilustrados muy llamativos, pero no bien sostenidos por la escritura y por la narratividad en imágenes. Para terminar, les quiero contar algo que sucedió en mi país en la cuestión de la lectura. Es un asunto muy importante en Argentina. Argentina tiene una historia con el libro, bueno, tiene mucha desigualdad en los recursos culturales, como sucede en los países de Latinoamérica. No solamente son desigualdades a veces económicas, sociales, sino también geográficas, ¿no? Hay cosas que están concentradas en las grandes ciudades y que no son más difíciles de encontrar en poblaciones muy lejanas, muy apartadas de centros urbanos más grandes. Sin embargo, hay algunas cuestiones que enriquecen el camino de la lectura. Algunas tienen que ver con lo histórico. En las camadas de inmigración hubo algunas, como los republicanos españoles, que hicieron librerías, muchas de las librerías fueron hechas por inmigrantes españoles de la Guerra Civil Española que se exiliaron en Argentina y que tenían una vinculación importante con el libro. También hubo una inmigración muy fuerte de anarquistas y socialistas, obreros españoles e italianos, que eran obreros que trabajaron eran tipógrafos casi todos, o sea, trabajaban con la escritura en plomo con la que se hacían los diarios y las revistas y demás. Entonces fueron
unos obreros con una conciencia fuerte de la palabra escrita. A ellos también les debemos mucho. Muchas bibliotecas públicas argentinas fueron fundadas por socialistas y por anarquistas, muchas persisten todavía. Hubo una red, la Red Nacional de Bibliotecas Populares en el país es muy antigua, se creó durante el gobierno de Sarmiento en el siglo XIX. Bueno, y hay una lucha sobre todo por la escuela pública gratuita. Las universidades públicas gratuitas se defienden mucho, son las universidades más prestigiosas del país, son las públicas, no las privadas, son gratuitas y de ingreso irrestricto. Y hay una defensa muy, muy alta de la escuela pública. Todo eso hay muchas librerías, escuchaba a María como nombraba esto, yo pensaba, bueno, en Córdoba nomás debe haber unas 10 librerías especializadas en literatura para niños en la ciudad, y muchas otras librerías para adultos. Si bien, como digo, esto es desparejo, está distribuido de modo desparejo en el país. Lo que quería contarles para terminar y para hablar un poco de lo que tiene que ver con el libro en mi país, repaso un poco la condición de los lectores para decir que un mapa de lectura de la Argentina entre los años 1880 y 1910 habla de un nuevo tipo de lector surgido en las campañas de alfabetización con un proceso de modernización de la Argentina que sucedió en el filo del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Entonces, aparecen muchos nuevos lectores, aunque muchas veces son descifradores y no un lector que incorpora los hábitos de lectura ficcional, por ejemplo, para sí. Pero 100 años más tarde de entonces, en el año 1977, un hijo de inmigrantes rusos que estudió en la escuela pública de su barrio y se convirtió en lector en la biblioteca de la Casa del Pueblo y la biblioteca del Maestro, un hombre que se llamaba Boris Spivakov y que fue el primer gerente del Editorial Universitario de Buenos Aires y fundador de una editorial de libros económicos que se llamó Centro Editor de América Latina, que uno podía comprar, se podían comprar en los kioscos incluso, lanzó 2 colecciones memorables que se recuerdan mucho de libros para niños, los cuentos del Chiribitil y los cuentos de Polidoro. Lo hizo en 1977 en un momento terrible de nuestra historia en plena dictadura. Y armó esa colección pensando en construir lectores desde muy pequeños, en un momento en que los lectores adultos, críticos, posicionados, estaban siendo destruidos, quedaban sin trabajos, y muchos de ellos asesinados. Hacer eso, en ese momento, era imaginar un país que algún día tuviera otro tipo de lectores, formarlos desde pequeños, lectores que fueran capaces de empoderarse de ciertos libros para que no volviera a suceder lo que sucedía. Esos libros, los libros de esas colecciones, nacieron un año antes en que la dictadura argentina allanara los depósitos de ese editorial, del Centro Editor de América Latina, y produjera en un baldío del Gran Buenos Aires la quema de 1,5 millones de ejemplares de libros. 1,5 millones de ejemplares de libros, que fue la quema más grande de libros de nuestra historia, de la historia de mi país, con un fuego que dicen que ardió todo un día y cuya brasa nos quema y nos incita todavía. Nosotros estamos, hablo de los argentinos, en deuda con esa gesta y con tantas otras gestas de una sociedad muy consciente de sí, y eso es algo que está debajo de todos nuestros esfuerzos, aunque no siempre lo sepamos, aunque no siempre seamos conscientes. Finalmente, en este momento en mi país, los maestros, los profesores, están a la cabeza de las luchas sociales,
por mejores trabajos, por mejor educación y porque no se privatice ciertas zonas de la educación, que es un reclamo social muy fuerte. Y entonces yo considero que esa resistencia de los trabajadores de la educación, para los cuales tengo un respeto muy grande, sostenida por miles de hombres y mujeres, más mujeres que varones debemos decir, porque en Argentina la docencia está, sobre todo la primaria, es casi exclusivamente de mujeres y es muy frecuente la docencia en secundario. Esa resistencia que sucede en las calles y en las aulas de mi país, ese sostén que es pura resistencia, nos enseñan que enseñar y también editar y también escribir es algo más que repetir lo que otros dicen. Enseñar es oponerse a ciertas cosas y luchar por otras tantas. Es soportar sin dejarse destruir, es no dar el brazo a torcer, es plantar cara a lo que viene, es sostener las convicciones con tenacidad, a pie firme y rebelarse en el camino de convertirse en maestros emancipados y de convertir a los alumnos en lectores emancipados. Y entonces pienso que los escritores, los ilustradores y los editores tenemos que estar a la altura de esa resistencia de los enseñantes, de esa búsqueda de emancipación humana, porque bien sabemos que no solo es importante que se lea, sino también que importa qué se lee y cómo se lee. Gracias. Bueno, yo estoy abierta a preguntas si alguien quiere hacerlas. No sé qué dirán ustedes o si ya ha sido muy largo entre las dos actividades. ¿Cómo? Conversemos. Bueno. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Allá, ¿cómo no? Conversemos, entonces. ¿Cómo no? Conversemos. La emoción me embarga de estar frente a una premio Nobel. Nunca me ha sucedido eso. Muchísimas gracias a Pereira. Muchísimas gracias a la Fundación. Muchísimas gracias a Andrés, al presidente, que nos traen una premio Nobel para conocerla. No, por favor. ¿Saben que hay algo? Uno agradece mucho los reconocimientos, los premios, porque también por eso puedo estar acá, si no quizá no habría sido invitada a tantos lugares a donde me han invitado. Tenía invitaciones anteriores a ese premio, pero digamos, las invitaciones se hicieron más frecuentes. Sin embargo, hay algo con el escritor y con la escritura, ¿no? A veces uno desde afuera, desde fuera del proceso de escritura, uno puede pensar que un escritor es una persona especial o que lleva una vida especial, y en realidad un escritor puede más cuanto más se parezca a la sociedad de la que proviene, cuanto más pueda escuchar algo, porque saben que un escritor trabaja con una materia prestada, con la lengua, y la lengua no es de quien escribe, la lengua es de la sociedad a la que pertenecemos, es una construcción social que está todo el tiempo en movimiento, es como un gran río, como un océano la lengua. Y entonces, ¿qué hace un escritor? Algo de eso, de ese afuera, o todo de ese afuera, lo impregna, y entonces eso entra en lo más profundo de esa persona, de esa persona que se repliega sobre sí misma para escuchar en sí algo que repercutió desde el afuera, y en eso que hace, supongamos un
un cuento, una novela, un poema, vuelve a la sociedad de la que nació. Entonces, me parece a mí que un escritor es muy importante el oído de esas voces populares, de esa voz social o de esa multiplicidad de voces sociales de donde el escritor toma, de esa cantera de donde el escritor toma su materia, ¿no? Sí, allá, Susana. Yo. Perdón. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Yo quería agradecerte por recordarnos y recalcarnos la importancia del arte, no por arte, sino para el arte, para tener una resistencia, para que la palabra siga siendo respetada como fuego, creador de valores, de caminos, de senderos. Muchas gracias por ayudarnos a tener presente esa resistencia como nosotros como humanidad, que hay veces se nos olvida que somos los que nos construimos a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Susana, con Susana hemos estado esta mañana. ¿Sos vos esa voz? Sí. Hola, otra vez, María Teresa. Sí. Si usted propone que la literatura sea como esa oportunidad de buscar el disenso, de encontrar lo que no es homogéneo, lo que es distinto, de penetrar a una dimensión que no es común para los seres humanos. Y por otro lado está como ese gran mercado que mientras más fácil, mientras más pornográfico, como lo dice usted, sea la obra como que más receptores y más lectores puede tener. Claro. Entonces, corremos el peligro de que esto se vuelva una acción de élite, como de una pequeña hermandad, y que, no sé, de pronto nos estemos dando tropezones, o estando en el marco de una discusión sobre literatura infantil, cómo hacer que los niños gusten de ir a contrapelo de lo que parece fácil. Claro, yo creo que por eso me parece tan importante la escuela, el espacio de la biblioteca. Por supuesto, si un niño tiene un espacio en su casa, un contexto lector. Yo insisto en la escuela, en el caso, al menos en el caso de Argentina, acá tiene una presencia muy fuerte las bibliotecas, porque no todos los niños provienen de un hogar donde el libro, digamos, esté instalado, y tampoco no todas las casas tienen la posibilidad de acceder a libros, ¿no? Entonces, por eso insisto en un espacio público por el que pasan todos los niños, que sería en este caso, en mi país sería la escuela, ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad para que alguien, un mediador, un formador, un maestro, un profesor, acompañe en lo difícil, llamaríamos. O sea, en transitar, lo difícil, entre comillas, es transitar un libro y volver compleja la lectura de ese libro, aun cuando sea, a veces es un libro muy profundo y sencillo a la vez, pero complejizar la lectura, a diferencia de esa marea de libros producidos, llamémosle, ¿no? No producto de una experiencia de escritura personal, sino fabricados para satisfacer sin cuestionar, ¿no? O para que sean, o libros utilitarios, digamos, para tales asuntos, bueno, que también se dan en la escuela, ¿no? Ahí estaría la diferencia entre un maestro que para crear tenga que creer en lo que lee, a diferencia de otro que simplemente tome lo que un promotor le ofrece o lo que un plan lector o lo que fuere le ofrece y acríticamente lo reproduzca, digamos, ¿no? O sea, yo cuando he trabajado mucho en la formación, en el acompañamiento a maestros
que se estaban formando como formadores de lectores. Y yo muchas veces preguntan, ¿qué libro usted aconsejaría? ¿Cuáles son los buenos libros y cuáles no? No me gusta tanto decir este y este, porque no es cuestión de enumerar, es cuestión de que quien esté en ese lugar se convierta en sujeto de sus elecciones y no en transmisor pasivo de lo que le llega. Si uno es sujeto de sus elecciones, nunca va a llevar un libro que no haya leído y nunca un libro en el que no haya pensado, detenido a pensar y demás, y nunca va a llevar algo que le parezca banal, superficial, tonto. No lo va a llevar a su aula, ¿no es cierto? Va a llevar, si uno es sujeto de sus actos de enseñanza, va a llevar un libro que es un libro que ha elegido entre otros libros, es un libro que seguramente lo ha interrogado en algún punto, es un libro sobre el que se ha detenido a pensar y es un libro que le parece interesante que a otros les llegue. Eso, ser sujeto, tan fácil como eso y tan difícil de encontrar a veces, ser sujeto de nuestras elecciones, ¿no? De nuestras decisiones. Pongo este ejemplo, pero podrían ser otras. ¿Te responde un poquito? Sí, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo he estado haciendo un trabajo sobre autobiografía lectora y en la experiencia que he tenido, a veces me confronto a mí mismo cuando se utiliza esto como una herramienta para moralizar, para aconductar, para decirle que escribir es bonito. Y yo pienso que en la misma explicación de qué es una autobiografía lectora se revela mucho más que el fenómeno, ¿no? Y como tallerista a veces he intentado trabajar de cómo se reflexiona, qué significa leer, ¿no? ¿Qué significa escribir? El acto en sí, la revelación como tal. Alberto Mangel en una historia de la lectura hablaba de leer sombras y aludía con eso no solo a los linotipos que uno lee, a la construcción de sentidos, sino a la herencia de pasado que se construye en esa asociación. Pero a veces siento que eso está muy instrumentalizado, que simplemente se dice, esto es bueno para que llegues a esto, o esto es bueno para pertenecer a esto. Y yo pienso que filosóficamente significa mucho más. Y en eso tú, con todo lo que nos has aportado, yo te quería preguntar, ¿cómo lees tú? ¿Cómo es tu experiencia al leer? Claro, es buena tu pregunta, es interesante. Yo leo un poco como escribo, o sea, leo cosas muy diversas por una parte. Diversas quiero decir, leo narrativa, leo poesía, leo ensayo, me interesa mucho el ensayo. Leo anotando al costado de los libros, leo discutiendo con el autor, leo preguntándome, muchas veces releo, eso también, leo rápido algunas cosas para ver qué es lo que me resulta interesante para leerlo lento, porque recibo muchos libros de editoriales, de obsequio, y muchos poetas también me mandan sus libros, entonces bueno, tengo una lectura rápida para detenerme y entonces separo lo que es un poco más de lo mismo, y lo que realmente me interesa más. Entonces a eso lo vuelvo a leer. Esto de las anotaciones, intento, sobre todo con el ensayo, complejizo mi modo de leer, ¿no? En el sentido de discutir esas ideas, ponerlas en discusión dentro de mí misma, porque es para mí nomás que lo hago, pero
detenerme a pensar en algunas de esas cuestiones. Eso leo. Y soy una lectora, por un lado, que busca mucho, digamos que le gusta descubrir, digamos, cosas que a lo mejor no estaban tan en circulación, algunas son cosas viejas de otras épocas, algunas leo, por ejemplo, leo también autores muy jóvenes que aparecen, que son nuevos, entonces para ver por dónde viene la literatura de mi tiempo. Bueno, tengo una situación privilegiada en el sentido de que, bueno, leer forma parte de mi, bueno, como seguramente para vos también, forma parte de mi, es mi pasión, es mi vicio, pero también es mi trabajo, o está ligado a mi hacer. Eso por una parte, por la otra tengo una edad y una situación en la cual yo ya hago esto, leo, escribo, voy a escuelas, digamos, no tengo, bueno, yo he trabajado muchos años como docente y también como coordinadora de talleres, ya me he jubilado como docente y ya no estoy coordinando talleres, entonces, bueno, tengo mucho tiempo dedicado a eso, soy consciente de que no todo el mundo puede tomarse todo ese tiempo, pero sí un modo desobediente de leer, llamaría, y un modo exploratorio. No solo lo que viene muy difundido y recomendado, sino, bueno, la búsqueda también. Bien. Una última pregunta por allí, por aquel lado. ¿Me pueden ayudar, por favor, a pasar? Gracias por dos palabras, creer y crear. Sí, son de Cartier-Bresson, pero son hermosas. De pronto, cuando pasaron ahora las imágenes, yo quedé impactado con una imagen de un mar y un avión, y hablaban de su libro. Esa responsabilidad con la memoria, esa responsabilidad de usted como escritora para algo tan intensamente doloroso, ignominioso además. Usted como escritora, ¿cómo logra hacer esa gran responsabilidad que le implica para perpetuar y que no se olvide en su país? ¿Y cómo fue esa recepción y qué impacto tuvo? Porque en verdad es una denuncia y que lo haya hecho bajo la belleza de la literatura infantil. Claro, tiene varios aspectos la pregunta, la reflexión. Por un lado, son asuntos que aparecen mucho porque atravesaron a mi generación. Yo tengo 64 años, tenía 21 años cuando el golpe de Estado. Y entonces, bueno, digamos, soy esa generación que se vio atravesada por la prisión, el exilio, los asesinatos, bueno, gente largada al río, dopada, asesinada, eran de mi edad, algunos un poco más grandes, ¿no? Entonces eso está. No, aunque parezca increíble, no es que yo me puse, ni en este ni en otros casos donde aparecen temáticas asuntos de ese tipo, no es que yo dije, a ver, voy a escribir un cuento sobre los tirados al río o sobre lo que nosotros diríamos allá, el río como tumba, el río de la Plata como tumba. No fue eso. La escritura siempre viene a mí por un camino muy sesgado. Y en eso, y es ahí donde aparece. No en la deliberada decisión de transmitirle a otros tal o cual tema. En este caso, el origen de ese cuento es que yo estaba en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un stand, y pasó una mujer de mi edad, de mi generación. Yo estaba con un libro, es un libro colectivo que se llama ¿Quién soy?, que son historias
ahí sí hubo una decisión del editor y nuestra, son historias de nietos recuperados, nietos que habían sido apropiados, nietos de personas con participación política que habían sido apropiados de modo ilegal, cambiada su identidad y que fueron recuperados. Y entonces estaba con ese libro y se acerca una persona que yo conozco, que es del mundo editorial, no de la escritura, pero vinculada al mundo editorial, y hablamos un poco sobre ese libro y entonces ella me dice esas épocas en que no sabíamos, porque bueno, hay una parte muy importante de la sociedad argentina que dice, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó? Si yo no sabía. Y entonces, bueno, ha habido un esfuerzo social muy grande por no saber. Hago un pequeño desvío. En el pueblo donde yo vivo ahora, cerca, digamos, yo vivo cerca de un pueblito, en ese pueblo, hace unos días se identificó una casa donde se asesinó a una cantidad de personas y se sacaron otras de allí. Esa casa está en el centro del pueblo, frente a una panadería histórica donde vamos todos a comprar. Bueno, sin embargo, la gente de ese pueblo dijo, nosotros nunca vimos nada, aunque de ahí salían muertos, aunque no. Entonces, hubo un esfuerzo social muy fuerte para no ver. Volviendo a la historia de esta mujer, me dice, no sabíamos, íbamos con mi marido a un pueblo en la playa y de pronto aparecieron unos cadáveres traídos por el agua. Y no sabíamos, nadie sabíamos, pero estaban vestidos, eran ahogados, pero estaban vestidos. Y bueno, fue eso. Yo volví a mi casa y me apareció esa frase del comienzo. Venían caminando desde el fondo de la noche y entonces es una pareja que va con un niño que viene caminando, viene intentando esconderse en un pueblito, en un lugar donde ellos han estado alguna vez en el verano, y en ese pueblito aparecen ahogados. Nadie sabe. Puede ser de un buque factoría más lejos o de otros lugares, ¿no? Nadie parece preguntarse de dónde vienen esos ahogados. Estoy en Colombia, le puse una cita, un epígrafe del abogado más hermoso del mundo, porque si bien es de García Márquez, porque si bien es otro el contexto, eso, ¿no? Ese cuerpo que aparece y que es testimonio de un horror que sucede más allá de nuestros ojos. ¿Sí? María Teresa, muchas gracias. Un honor haberte tenido con nosotros. Gracias. Antes de finalizar, los quiero invitar afuera en las mesas. Para los que no han diligenciado la encuesta, va a haber algunas encuestas. Si tienen 5 minutos, menos 2 minutos para que nos ayuden con eso, se los vamos a agradecer. Recordarles, ya vamos a rifar un libro de María Teresa, no se vayan. Recordarles, hay que hacer rifas, juegos y espectáculos. Recordarles, mañana vamos a estar en la Sala General de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, Centro Cultural Luz y Tejada, a partir de las 4 de la tarde. Tenemos un conversatorio de 4 a 5 y media de la tarde con el tema del poder reparador de la literatura. Va a estar María Teresa, va a estar María y va a estar también Yolanda Reyes. O sea, 3 genias juntas para que no se lo pierdan. Y luego a las 6 y media va a estar Yolanda Reyes con una conferencia muy linda que los invito a no perderse, que se llama La luz de la oscuridad, la literatura, un espacio en el que podemos reconocernos. La parte más chévere es que también vamos a estar rifando más libros. Ahora, tenemos un ejemplar de Los ahogados. A ver esta rifa cómo la hacemos. ¿Alguien se acuerda? Sí, total.
¿Alguien se acuerda cuántos años tiene María Teresa? Ah. ¿Cuántos? ¿La cédula de alguien termina en 64? No. Ah, eso es grave. Bien, año 2018, cédulas que terminan en 18. Una, no, equivocación, una sola, es tuyo, ven para acá. Bien. Bien, muchas gracias a todos, los esperamos mañana en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.